El mundo libre pide un alto el fuego y un corredor humanitario. Pero primero, conozcamos un poco al Hamás. El artículo principal de la Carta Fundamental del Hamás, escrito el 18 de agosto de 1988, dice en su preámbulo que Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros pueblos en el pasado. El Hamás tomó el control de la Franja de Gaza por la fuerza en el año 2007. Esto ocurrió después de intensos enfrentamientos con Al-Fatah, que pertenece a la autoridad palestina liderada por Mahmoud Abbas. El mismo Mahmoud Abbas que escribió un doctorado respecto a la inexistencia del holocausto contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial y que le da estipendios mensuales a todo aquel que mate a un judío y que esté en la cárcel de Israel, o si murió, esa estipendia se la llevará a su familia por toda la vida. El control de Gaza por parte del Hamás llevó a una división política entre la Franja de Gaza y Cisjordania. Gaza tiene una superficie de 365 kilómetros y una población de poco más de 2.200.000 gazenses. De ellos hay alrededor de 100.000 que pertenecen de una forma u otra al Hamás. 30.000 de ellos poseen armas de manera autorizada, pues forman parte de su ala militar llamada Brigadas Azadin al-Qassam, y otros pocos miles del cuerpo de comando del Nujba, que mató, violó, quemó, aniquiló y raptó a miles de civiles israelíes. Sumémosle otros 15.000 que conforman su policía civil, que en otras palabras son paramilitares, que en tiempos de calma trabajan en temas civiles y son llamados a las filas en épocas que así lo requieran. Es muy difícil acertar con números precisos, ya que a diario hay otros gazenses que tienen trabajos comunes, como ser panaderos, lavacoches, obreros y demás, hasta que son llamados a las filas y visten uniformes. Con ellos se sumarían a unos 100.000 los gazenses armados. Fuera de esos está el yihad islámico, que tiene entre 7 y 8.000 yihadistas armados. Y el enigma es si hasta el día de hoy Israel ya se enfrentó con tales números de terroristas. Y la respuesta es que sí, ya que penetraron en Israel unos 5.000 armados entre los asesinos y violadores de la Nujba y otros de aquellos vecinos que querían aprovechar el día porque estaba muy lindo y venían paseando desde Gaza para robar, asesinar y si podían también raptar a alguien a sus casas. Continuando la cuenta de sus uniformados, se contaba también con aquellos que lanzaban misiles y francotiradores y mantenían toda la logística, como ser los imán religiosos, el cuerpo médico, perforadores de cueva, etcétera, que serían unos 10 por cada armado que esté al frente. A propósito, con el tema de la información, ayer ocurrió algo tan interesante como sin precedente. En puestos avanzados del Hamás en el norte de Gaza, el ejército de Israel, el IDF, tomó a muchos prisioneros que sencillamente levantaban las manos y se entregaban. Esto ocurre porque mientras más entró el IDF en el corazón urbano de Gaza, ya no solamente se encontraron con las hordas de asesinos y violadores del Nujba, sino que con la jefatura mediana y alta del Hamás, titulada Il Dawa, que está compuesta por militares religiosos y civiles, como ser directores de escuelas y demás. Y es allí donde hay que golpearles, si se les quiere derrumbar, en el mismo epicentro ideológico del Hamás. Ayer, el presidente de Israel mostró en un reportaje a la BBC un libro ideológico llamado Il-Tifahi, que es muy parecido al Mein Kampf de Hitler, en el cual se ve a las claras
la mezcla en el razonamiento que quieren lograr entre los militares y los civiles. Y es por eso que cuando soldados del IDF entran en clubes, escuelas, centros médicos, ONGs, centros religiosos y demás, encuentran armamentos, antitanques, misiles, granadas y todo tipo de municiones. Eso fue una parte de lo que nos condujo a nosotros sin estar preparados, porque para Israel existía la concepción de que en Gaza había X cantidad de militares y X cantidad de civiles. Y cuando pensamos que los armados eran unos 3.000, de pronto vimos que ellos eran 100.000. Luego de haberles presentado esta cantidad de números, la gran pregunta será: ¿a cuántos armados Israel deberá abatir para poder decir hemos vencido al Hamás? La respuesta, a mi parecer, es que por ser tantos miles los que provocan esa violencia asesina, Israel deberá golpear entre los puntos de equilibrio del Hamás todo el liderazgo político con su oficina estatal, que las lideran los expresidiarios liberados junto con Yihya Sinwar, pues son los símbolos de la causa y paralelamente son los encargados de esta maquinaria sangrienta. Y si se los derrumba, fuera de lograr una desmoralización, se desmantelará la jefatura. Eso no quiere decir que si se logra liquidar a Yihya Sinwar o a Muhammad Def, Israel gane la guerra, pero si así fuese, se lograría imponer caos y desmoralización en las filas enemigas. Sin embargo, hay especialistas en estudios orientales que opinan que si se llegase a matar a Yihya Sinwar, por ejemplo, eso provocaría una ola sin precedentes de shahidas que querrían morir en ataques suicidas para vengar esas muertes. Toda una guerra santa. Aunque comparando, podemos ver lo que ocurrió con el Qaeda y con ISIS, que en cuanto se les cortó la cabeza a la serpiente, ésta se siguió moviendo, pero casi sin mayores daños. Sus muertes no significaron que las ideas se borraron ni que dejaron de intentar matar, pero se logró derrumbar símbolos que dieron tanta motivación a las redes inferiores. Es por eso que, en mi opinión, esas son las metas que hay que lograr. Pero tengamos en cuenta que el Hamás seguirá existiendo mientras que posea las bases civiles que le sirvan de escudo humano, y es aquí que se nos presentan los dilemas humanitarios e internacionales cuando pretendamos desbaratar ONGs de caridad, de salud o de estudios, mientras que el Hamás se apropia a simple vista de sus dineros y bienes muebles e inmuebles. De igual manera, sabemos que Israel puede conquistar Gaza. La cuestión es qué se hace con ella al día siguiente, pues ningún país árabe quiere liderar Gaza. Y recordemos siempre que nuestros amigos americanos están permanentemente recordándonos esa pregunta. Y todo aquel que piense que hoy en día existe una respuesta clara, a mí me gustaría escucharla. Ahora que al menos yo comprendo que una vez desbaratada la maquinaria asesina del Hamás, no podremos liquidar a todo el Hamás y que no nos interese quedarnos con Gaza. ¿Qué otra solución le podemos dar? El mundo pide un alto al fuego, un corredor humanitario para evitar sufrimiento a civiles y a aquellos que hay que recordarles cómo y quién comenzó todo, quién asesinó, violó, quemó vivas a familias enteras y aún tienen a 240 hombres, mujeres, adultos mayores y bebitos israelíes raptados que el mundo no obliga a la Cruz Roja a visitar. Hay que aclararle al mundo que si quieren una acción humanitaria, que se comience por los agredidos y no por los agresores. Nosotros, por nuestra parte, tenemos obligación moral de devolverlos a casa a cualquier precio. Recuerden siempre que todo este desastre comenzó en manos del Hamás y que tienen la responsabilidad de todo lo que ocurrió y ocurrirá en ambos bandos. Gracias.